los seres humanos, todos los seres humanos necesitamos una base, un fundamento, una certeza en torno a lo que sucederá con nosotros cuando muramos. Todos, cada uno de los seres humanos que han existido, que existirán, que existen, todos necesitan una base, una certeza, una verdad en torno a qué sucederá cuando muramos. Los que niegan la existencia de Dios, yendo en contra de su propia razón, yendo en contra de lo que ellos en su interior saben que existe, tratan de afirmar o tratan de autoconvencerse de que no existe nada después de morir. Y esa es la base con la cual se soportan en torno a lo que puede llegar a suceder después de que mueran. No va a existir nada, según ellos. Podríamos definir el lema de estas personas: comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay una resurrección, no hay una trascendencia en la vida, no va a suceder nada, y sobre esa base se soportan estas personas que van en contra de su propia razón. Pero las personas que saben que hay un Dios y que hay una trascendencia en la vida, también tienen una base, un soporte, un fundamento en torno al cual soportarse en el recorrido de la vida hacia ese momento en la muerte, de cuál es el fundamento que tienen para ese momento que llegue a cuentas con Dios. Ahora, no en todas las personas que saben y que tienen la certeza que existe un Dios tienen el mismo fundamento. Hay unos que tienen diferentes fundamentos, pero solo hay uno que indica la Escritura: la persona del Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Todos los demás fundamentos que alguien pueda colocar para enfrentar ese momento, para ese momento de la trascendencia de la vida después de la muerte, son falsos y conducen a la perdición. Nos encontramos en el estudio del Evangelio de Juan, y en el día de hoy tenemos la enseñanza número 29 en torno al Evangelio, y estamos posicionados en el capítulo 8 de este Evangelio. Este Evangelio precisamente tiene el propósito de dar a conocer cuál es el único fundamento que existe en torno a la vida eterna. Y siempre que inicio una secuencia de 3 enseñanzas en torno al Evangelio de Juan, siempre hago que vayamos a este texto, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, porque allí está expuesto el objetivo que tenía el apóstol Juan al escribir el Evangelio, y todo el Evangelio gira en torno a ese objetivo. El objetivo de mostrar, de enseñar cuál es el único fundamento real, el único fundamento verdadero que pueden tener los hombres para enfrentar ese momento de la trascendencia de la vida en torno a nuestro Dios. Dice Juan capítulo 20, versículo 30 al 31: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengáis vida en su nombre. El contexto del pasaje que vamos a estudiar en Juan capítulo 8 se da en medio de la fiesta de los tabernáculos, 6 meses antes de entrar en su pasión, 6 meses antes de celebrar esa fiesta de la Pascua, la cual también marcará la pasión de nuestro Señor en la cruz. Y en esta fiesta de los tabernáculos, que va desde el capítulo 7 y que hemos venido recorriendo, el Señor Jesucristo ha dado testimonio acerca precisamente de quién es Él. Y quiero que hagamos un recorrido rápido, mostrando desde este capítulo 7 y lo que llevamos estudiado en el capítulo 8, cuál es el testimonio que el Señor Jesucristo ha dado de Él. Él ha dicho que Él es el Mesías, Él ha dicho que Él es el cumplimiento de los profetas del Antiguo Testamento, ha dicho que Él es el dador de vida, el único camino que tienen los hombres hacia el Padre. Acompáñame ahí como para hacer una introducción y un recorrido rápido en torno a cuál ha sido ese testimonio que el Señor Jesucristo ha dado. Miremos Juan capítulo 7 y leamos el versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 39 dice que esto se estaba refiriendo al Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes. Ahora acompáñame al capítulo 8, versículo 12, para mostrar otro testimonio de nuestro Señor Jesucristo en medio de esa fiesta de los tabernáculos. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en torno a ese testimonio y al rechazo que tenía el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 24 da una frase, una exposición, una afirmación fuerte, terrible a aquellos que rechazan ese mensaje que estaba dando el Señor Jesús acerca de sí mismo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La pregunta que surge en torno a este testimonio que ha dado el Señor Jesucristo acerca de sí mismo es: ¿por qué la mayoría de los judíos, empezando por los líderes religiosos judíos, rechazaron dicho testimonio? Y la respuesta que hemos venido tratando en el estudio de Juan capítulo 7 y ahora que nos hemos adentrado hace unas semanas atrás en el capítulo 8, la respuesta de por qué las personas, los judíos, rechazaban el mensaje del Señor Jesucristo es que tenían precisamente otras bases, otros fundamentos religiosos en torno a su relación con Dios. Y hemos estudiado semanas atrás que uno de esos fundamentos era la autojustificación. Es decir, presentarse ante Dios diciendo: Dios, yo soy justo por lo que hago y merezco la vida eterna. También vimos en otra enseñanza que otra base que colocaban era lo que conocemos como la mundanalidad. Y son principios de vida dictados por un mundo totalmente ajeno a Dios y que va en contra de los principios que el Señor Jesucristo expone. Y dentro de eso que hemos tratado y de esos diferentes fundamentos que nos muestran el por qué rechazaban a la persona del Señor Jesucristo y su testimonio, nos llegamos al versículo 30 del capítulo 8, que nos enseña que hubo algunas personas que creyeron al testimonio que él estaba diciendo. Leamos Juan capítulo 8, versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora, el Señor Jesucristo confronta esa supuesta fe que habían depositado en él estas personas. Y dentro de la última enseñanza que tuvimos en torno al Evangelio de Juan, enfatizamos que la Escritura nos enseña que para poder tener plena certeza de que se es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, hay una característica que nos enseña la Escritura. ¿Cuál es? Permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. La Escritura nos enseña que aquel que es verdadero discípulo del Señor permanece en su palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Ahora, cuando el Señor Jesucristo confronta a estos que en el versículo 30 dicen que creían en Él, precisamente se muestra que no permanecieron en su palabra. ¿Por qué? Porque no pudieron aceptar el testimonio que el Señor Jesucristo le daba acerca de quiénes eran ellos. El Señor Jesucristo les dice que ellos eran esclavos del pecado. Y esas palabras del Señor en torno a quiénes son ellos, no la pueden aceptar. No la pueden aceptar. ¿Y por qué no la pueden aceptar? Precisamente, y estoy haciendo un resumen de lo que hemos venido viendo y de la última enseñanza, precisamente no la pueden aceptar porque tienen otra base de fe, otro fundamento en torno a su relación con Dios. Y lo que ellos sacan a expresar es que ellos son descendientes de Abraham. O sea que el fundamento de fe ya no es la autojustificación, el fundamento de fe ya no es la mundanalidad o principios de que dicta un mundo ajeno a Dios, sino que ahora la base o fundamento que ellos colocan en torno a su relación con Dios es que ellos son descendientes de Abraham y por lo tanto no aceptan que el Señor Jesucristo les hable que son esclavos del pecado. Acompáñame al versículo
33. Esclavos del pecado jamás, dirían ellos, somos descendientes de Abraham. Juan 8:33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Uno de los intereses que tiene Satanás, que tiene el diablo, es precisamente cegar la verdad del Evangelio. Y uno de los puntos principales en torno al Evangelio es nuestra condición miserable en la cual se halla todo hombre en su estado natural, esclavo del pecado. Y él quiere cegar y quiere colocar y quiere mostrar otras bases distintas que hagan insulso, innecesario el Evangelio del Señor Jesucristo. Sin perder Juan 8, acompáñame a 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4, para mostrar este énfasis que tiene el enemigo de mostrar o de cegar, de ocultar la luz que tiene el Evangelio del Señor Jesucristo en torno a la condición humana. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, ¿estamos? Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos con un objetivo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas personas, que volviendo a Juan 8, estas personas, estos judíos, que en el versículo 30 de Juan capítulo 8 dicen que creyeron en él por el testimonio que él daba, rechazaron la condición que el Señor Jesucristo expone que tienen. Y al rechazar, y esto es muy importante, y al rechazar esa condición que el Señor Jesucristo expone que tienen, rechazan la persona del Señor Jesucristo. Porque si alguien no es consciente de la condición miserable en la que se halla sin Cristo, nunca va a tener a Cristo como su Señor y Salvador por el deseo y la necesidad de aferrarse a Él. En el caso que trataremos en esta mañana de esos fundamentos falsos que las personas colocan, y en este caso los judíos colocaban, pues vamos a colocar ese fundamento que ellos sacaban a relucir de ser descendencia de Abraham, que ellos creían que les aseguraba una relación con Dios. Somos descendientes de Abraham, y para ellos ser descendientes de Abraham les aseguraba una relación con Dios. Cuando ellos leían en sus escrituras: oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Esto lo tomo de un salmo, el Salmo capítulo 105, versículos 6 y 7. Cuando ellos leían eso, decían: esos somos nosotros. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Él es nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Ellos decían: eso habla de nosotros. O cuando en Isaías leían: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ellos decían: eso está hablando de nosotros, somos amigos de Dios porque somos descendientes de Abraham. En el inicio de la iglesia cristiana hubo un apologista muy conocido. Un apologista es alguien que defendió la fe cristiana, llamado Justino Mártir, y precisamente el apodo mártir fue porque selló su testimonio a través del martirio. Justino Mártir tuvo una confrontación con un judío llamado Trifón. Y quiero que miremos las palabras de Trifón que Justino expone en esa controversia que ha quedado escrita y que la tenemos. Trifón exponía lo que los judíos creían en torno a ser descendientes de Abraham. Trifón decía: el reino eterno se otorgará a los que son de la simiente de Abraham según la carne, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. Eso era lo que ellos creían. El reino eterno se otorgará a los que son de la simiente de Abraham según la carne, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. Los judíos creían que Abraham estaba a las puertas del infierno, impidiendo que cualquier judío entrara al infierno. Ellos se creían literalmente a salvos por el hecho de ser descendientes de Abraham. Ahora, ante esta concepción falsa que estos hombres, estos judíos tienen,
Lo que va a hacer el Señor Jesucristo y lo que vamos a estudiar en esta mañana es precisamente despedazar esa base, esa supuesta base o fundamento que ellos tenían en torno a la relación con Dios. Y los va a dejar, mis hermanos, a estos judíos en una posición que ellos jamás creerían verse. Los va a dejar en una posición que ellos jamás creerían verse. Leamos el versículo 37 y versículo 38 en continuación del último pasaje que estudiamos semanas atrás. El Señor Jesucristo, en torno a esa posición que ellos toman de decir: ¿cómo dices que somos esclavos? Nosotros somos descendientes de Abraham. El Señor Jesucristo le dice en el versículo 37 y 38: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Sin lugar a dudas, los judíos eran descendientes de Abraham, y el Señor Jesucristo no refuta ese punto de que sean descendientes de Abraham. Él mismo les dice: sé que sois descendientes de Abraham. Pero ser descendientes de Abraham no los hacía hijos de Abraham. Ser descendientes de Abraham no los hacía hijos de Abraham. ¿Cómo así? El concepto judío es que al ser ellos descendientes de Abraham, los hacía automáticamente en relación con Dios de amistad. Ese era el concepto que los judíos tenían. Somos descendientes de Abraham, automáticamente entonces estoy en relación de amistad con Dios. Ese era el concepto que ellos tenían. Pero lo que quiero mostrarles en este momento, y lo que el Señor Jesucristo va a entrar a enfatizar más adelante, es que no todos los descendientes de Abraham tuvieron una relación de amistad con Dios. Aún históricamente los judíos sabían que no todos los descendientes de Abraham tuvieron una relación de amistad con Dios. Ismael fue hijo de Abraham, y fue el primer hijo de Abraham. Ahora, yo estoy seguro que ningún judío diría que Ismael o los pueblos que surgieron de Ismael tenían una relación de amistad con Dios. Ellos lo rechazarían totalmente. Así que en torno a ser descendiente de Abraham, automáticamente tener una amistad con Dios, históricamente los judíos sabían que no era así. Vayamos un momento, sin perder Juan 8, a Génesis capítulo 21, versículo 12. Y el contexto de Génesis capítulo 21, versículo 12, es que Sara, la esposa de Abraham, le está diciendo a Abraham: Abraham, echa de mi hogar a Agar, a Ismael. Eso es lo que le está diciendo Sara a Abraham. Ahora, miremos que el Señor, nuestro Dios, avala esa expresión que tiene Sara y que le había parecido muy dura a Abraham. Génesis capítulo 21, versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, ¿qué? Oye su voz. ¿Por qué? Porque en Isaac te será llamada descendencia. Y esto refiriéndose a la promesa de una relación entre Dios y el pueblo, a una referencia en relación entre Dios y el pueblo. Así que la descendencia en torno a Abraham no aseguraba una relación con Dios, porque la relación con Dios no se daba en torno a un linaje físico, y los judíos sabían claramente esto, no podían negarlo históricamente. De allí que el apóstol Pablo tome ese pasaje de Génesis capítulo 21, versículo 12, y lo traiga en torno a lo que ha sucedido con el pueblo israelita al rechazar al Señor Jesucristo. Y quiero que miramos esta exposición maravillosa en torno a tumbar por el piso esta posición de soy descendiente de Abraham, por lo tanto tengo una relación de amistad con Dios. El apóstol Pablo, tomando esas palabras que están en Génesis capítulo 21, versículo 12, va a tratar a explicar en torno a Israel rechazando al Mesías prometido, ¿qué sucedió? Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Estamos allí? Amén. Qué duras estas palabras para esos judíos. No que la palabra de Dios haya fallado,
Porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. ¿Cómo así? Ni por ser descendientes de Abraham son todos ¿qué? Hijos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, dos puntos. Va a entrar a explicar qué. En Isaac te será llamada descendencia, el pasaje a los que nos hemos referido. Esto es, y va a entrar a explicar cuál es el significado de ello, dos puntos. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que lo son, sino que lo son los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál promesa? La promesa de la elección. Y esto es lo que el apóstol Pablo va a entrar a seguir explicando, ya cuando ha sacado del panorama a Ismael y entra con Jacob, porque aún de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Isaac, Dios escogió a uno y desechó a otro. Romanos capítulo 9, versículo 9, donde estamos en adelante. Porque la palabra de la promesa es esta. Dos puntos. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que somos linaje de Abraham, en tal caso entonces tenemos una amistad con Dios. Eso es algo totalmente refutado históricamente, que los judíos sabían y que el apóstol Pablo claramente expone en estos pasajes. Así que lo que hace el Señor Jesucristo es quitarles esta pretensión de ser linajes o descendientes físicos de Abraham en torno a una relación con Dios. Esto ya lo había hecho Juan el Bautista. Sin perder Juan 8, Lucas capítulo 3, versículo 8. Juan el Bautista ya les había dicho a estos judíos, con esta supuesta base o fundamento de fe en torno a su relación con Dios. Lucas 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Así que, en torno a esto que han sacado estos hombres, ser linaje de Abraham, ser descendiente de Abraham, lo que va a mostrarles el Señor Jesucristo es que hay una gran diferencia entre ser descendientes de Abraham y ser hijos de Abraham. Versículo 37, volvemos a leerlo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Descendientes de Abraham, sí. Hijos de Abraham, no. Buscaban matar a aquel que Dios había enviado, y esto era totalmente contrario a lo que hacía Abraham frente a la manifestación y a la palabra de Dios. Estos odiaban a aquel que Dios había enviado, mientras que Abraham amaba a las manifestaciones de Dios y la dirección de Dios. Más adelante, en el versículo 56 de Juan 8, el Señor Jesucristo les dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Una característica de Abraham era amar las manifestaciones de Dios y amar la voz de Dios. Esta era una característica de Abraham. Ahora, miremos un ejemplo de esta característica en Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 5.
No creo que tiene mucho calor ahí. Génesis capítulo 18, versículo 1 al 5. Está Abraham en medio de su tienda, en medio de su hogar. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Así que Abraham, cuando tuvo una manifestación, porque esto es una teofanía de Dios, una manifestación de Dios, Dios se le presenta como hombre, Abraham amó esa manifestación. Por el contrario, y volviendo a Juan 8, estas personas tenían ahí a Dios hecho hombre, pero ellos no lo amaron. Hacían todo lo contrario que Abraham hacía. ¿Por qué? Y el versículo 37 de Juan 8 nos dice: «Sabéis que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros». Lo que él afirmaba no lo podían aceptar. No lo podían aceptar. Y no lo podían aceptar en base a su falsa seguridad de ser descendientes de Abraham, lo cual el Señor Jesucristo ha empezado a cuestionar. El versículo 38, el Señor Jesucristo empieza a hacer un contraste entre quién es su Padre y quién es el Padre de ellos. Y miremos que lo que va a empezar a hacer el Señor Jesucristo en este versículo 38 es que coge del linaje y descendencia y lo pasa a paternidad. Que alguien podría decir es lo mismo, pero el Señor Jesucristo va a mostrar que no es lo mismo. Versículo 38 de Juan 8: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de ¿quién? Vuestro Padre. Y aquí hay contrastes. Aquí hay 3 contrastes. Y el primero y principal es: mi Padre no es su Padre. Mi Padre no es su Padre. Y hay otros 2 contrastes. El Señor Jesucristo dice que Él habla lo que ha visto. Esto es un testimonio directo, fidedigno, de intimidad con su Padre. Él habla lo que ha visto de su Padre. Ahora, ¿cuál es el contraste? Que ellos que hacían lo que habían oído de su Padre. Una dirección que no tenían plenamente certificada de quién era, pero que lo hacían. Ahora ellos suponían que era de Dios. Y el punto es este: si el Padre, si fuese el mismo Padre, las palabras del Señor Jesucristo habrían sido ¿qué? Aceptadas por estas personas, porque era la voz de Dios. ¿Sabes cuántas veces el Evangelio de Juan enfatiza que lo que hablaba Jesús no era su propio mensaje? Infinidad de veces. Y quiero hacer un recuento rápido y lo voy a leer yo para que ustedes estén atentos. Las veces que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice: lo que yo hablo no es mi mensaje, es la voz del Padre. En Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En el capítulo 8, versículo 26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El versículo 28 dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El capítulo 12, versículo 50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El capítulo 14, versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace
las obras. Así que la cuestión de lo que les está diciendo el Señor Jesucristo a estos que decían, somos descendientes de Abraham y por lo tanto somos hijos de Abraham, le está diciendo, su padre no es mi mismo padre. Si ustedes tuvieran el mismo padre que yo tengo, ustedes aceptarían mis palabras, porque mis palabras son las palabras de Dios, pero ellos actúan conforme a lo que han escuchado de su padre. Ahora, ¿cuál era su accionar en torno a Cristo? Lo querían que matar, lo querían matar. Así que el Señor Jesucristo toma la posición que ellos han tocado de ser descendencia de Abraham, pero lo coloca en base a paternidad. Y esto lo entienden muy bien los judíos, lo que está haciendo Jesús. Y por eso en el versículo 39, en la parte A, respondieron y le dijeron, ellos entendieron lo que estaba haciendo Jesús. Ellos entendieron que estaba colocando esa parte de descendencia y cuestionándola en torno a paternidad. Y por eso en el versículo 39, la parte inicial dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Sí ven que ellos entienden lo que está haciendo Jesús? Ahora ellos refutan y dicen, yo no sé cuál es tu padre, porque ellos entendieron que el Señor está haciendo una diferenciación de paternidad. Yo no sé cuál es tu padre, pero nuestro padre es Abraham. Ahora el Señor Jesucristo refuta esta afirmación en lo que sigue del versículo 39. Si fueseis, y está escrito en indicativo, les está haciendo una indicación. Si fueseis hijos de Abraham, ¿qué pasaría? Las obras de Abraham harías. Ahora, ¿cuáles son las obras de Abraham? ¿Cuáles son las obras de Abraham? Exactamente. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Creer en Dios, creer a la palabra de Dios. Toda la vida de Abraham es una muestra de que creyó a Dios. Estaba en su tierra y en su parentela, y Dios le dijo, vete de tu tierra y yo te mostraré al lugar donde tendrás que ir. Y él fue. Siendo un viejo y un anciano y su esposa estéril, el Señor le dice que tendrá gran descendencia, y dice la Escritura que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Después, y esto haciendo un gran rasgo de la historia de Abraham, después el Señor le dice, ve y sacrifica a Isaac, tu hijo, a quien amas. Y Abraham, ¿qué hace? Va y cumple lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Por qué? Y Hebreo nos dice por qué. Porque sabía que Dios cumpliría su palabra, que de Isaac vendría descendencia. Así que sabía que si Dios lo tenía que resucitar, lo resucitaría. Abraham, las obras de Abraham es la fe, creer en Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 9 al 9. Así Abraham creyó a Dios, dice el apóstol Pablo, y le fue contado por justicia. Sabed, escribiéndole a unos gentiles, a las iglesias de Galacia, sabed por tanto que los que ¿qué? Son de fe, ¿estos son qué? Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora acompáñame a Romanos capítulo 4 y miremos cómo el apóstol Pablo enfatiza este punto. Los descendientes de Abraham son los que hacen las obras de Abraham. Los hijos de Abraham son los que hacen las obras de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 3 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y saltemos al versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe, para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia gentil a los romanos. Versículo 22 y 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada.
Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, a Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que, ¿cuáles son las obras de Abraham? La fe, creer en Dios, creer en la palabra de Dios. Pero esto era totalmente lo contrario que estos hombres que decían ser descendientes de Abraham y se creían hijos de Abraham estaban haciendo. Así que lo que hace el Señor Jesucristo es empezar a refutar ese concepto, esa falsa base de seguridad. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Creer, la fe en la palabra de Dios. Versículo 40 de Juan 8. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. No hizo esto Abraham. Los hechos refutaban la afirmación de estos hombres, creerse hijos de Abraham. Por tanto, el Señor les concluye diciendo: ustedes no son hijos de Abraham. Y les quita la base de seguridad que tenían. ¿Cuál base? Que de ser descendientes de Abraham los hacía amigos de Dios. Y tampoco tenían la base de afirmar que eran hijos de Abraham, porque no hacían las obras de Abraham, que era creer. Pero el Señor Jesucristo no deja aquí la conversación, porque hay un tema que no se ha resuelto. ¿Cuál? De quiénes son hijos. Ellos han empezado, ellos fueron los que sacaron a flote la parte del linaje. Y el Señor Jesucristo ha empezado a refutar cada punto en torno a ese linaje, en torno a Abraham. Pero falta un tema por resolver, de quiénes son hijos. Versículo 41. Y entonces el Señor vuelve y enfatiza el mismo tema. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Este tema se iba colocando cada vez más caliente. Y ellos sabían que esto se estaba colocando cada vez más caliente. El Señor les ha dicho: ustedes definitivamente no son hijos de Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Y entonces ellos, conociendo que esto se está poniendo bien caliente y que el tema es de quiénes son hijos, sacan a relucir que son hijos de Dios. Pero toman una frase que es necesaria explicar. Ellos dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Qué quisieron decir ellos con el nosotros no somos nacidos de fornicación? Los exégetas, los estudiosos bíblicos toman dos puntos. El primero es que en esa época del ministerio del Señor ya existía el rumor de que Jesús no era el hijo legítimo de José, sino que era hijo de María y un soldado romano llamado Pantera. Así lo deja establecido el Talmud judío. Entonces muchos estudiosos bíblicos tratan de tomar estas palabras de estos judíos, diciéndole: nosotros no somos nacidos de fornicación, tratándole de decir al Señor Jesús: usted sí, nosotros somos hijos de Dios. Ahora, esto es muy refutable, porque no es posible, o no pareciera posible, que en este tiempo del ministerio del Señor ya existiera ese rumor. Así que debemos entender esa expresión: nosotros no somos hijos de fornicación, en torno a esto. Ellos creían que el Señor Jesucristo venía ¿de qué territorio? De Galilea, de Nazaret, que está en Galilea. Ahora, los judíos, no me voy a meter en la parte histórica porque no hay tiempo para hacerlo, pero el reino de Israel estuvo dividido en dos reinos. Y el reino que permaneció puro como descendencia directa de Abraham eran los judíos. Porque los del reino del norte fueron deportados por los asirios, y los asirios tenían la forma de traer personas de otros territorios a ese territorio. Y lo que se fundó ahí fue una mixtura de religiones. Galilea hacía parte de ese reino del norte y vivió esa mixtura de religiones. Así que, aunque no eran al mismo nivel de odiados como los samaritanos por parte de los judíos, los judíos sí tenían a los galileos como una mixtura religiosa.
Así que ellos, la expresión que están dando aquí es una expresión de desprecio hacia el Señor Jesucristo, porque suponían que el Señor venía de Galilea, aunque nosotros sabemos que el Señor nació en Belén, que está en Judá. Así que lo que ellos desconocían es que el Señor era judío también. Ahora, eso lo vemos nosotros también reflejado, y que más adelante le van a decir, no te decimos, esto lo veremos la otra semana, no te decimos que tú eres samaritano. O sea, lo estaban vinculando con esa región. Así que este es el significado de esa expresión de nosotros no somos nacidos en fornicación, nosotros somos judíos puros, mientras que vos no. Vos venís de una región que tuvo una mistura religiosa y una cantidad de dioses fueron adorados allá, nosotros no. Así se debe entender esa expresión. Pero lo que va a hacer el Señor Jesucristo es tirarles por el piso también esa posición que están sacando. ¿Cuál? Que son hijos de Dios por ser de una etnia geográfica. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente que... Esta parte es muy importante, porque así como la semana pasada nosotros vimos el fundamento bíblico de poder decir quién es un discípulo de Jesús, en este pasaje el Señor Jesucristo está mostrando cuál es la característica de un hijo de Dios. Entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El Hijo de Dios es aquel que ama al que Dios ha enviado. Esa es la base bíblica de reconocer a un hijo de Dios. Mira Juan capítulo 1 versículo 12. Esto ya lo ha expresado el apóstol Juan. Mas a todos los que le recibieron aquí a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? El derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que recibían a la persona del Señor Jesucristo, al que había enviado Dios. La característica bíblica de reconocer a un hijo de Dios es aquel que ama al Señor Jesucristo. Y mira cómo se enfatiza esto en 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 de manera directa. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. ¿Estamos? Amén. Todo aquel que cree que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Mesías. ¿Qué dice? Es que es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La característica bíblica de reconocer a un hijo de Dios es aquel que ama al Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo está tirando por el piso esta afirmación de que son hijos de Dios. Él está diciendo, y más adelante les dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que envió. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Volvamos al versículo 42 de Juan 8. Entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y aquí entra en un terreno aún más espinoso, porque les va a mostrar el por qué no pueden aceptar sus palabras. O sea, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Con todo este recorrido, va a echar por el piso la soberbia de decir: ¿sabes que yo no creo en lo que tú dices, porque es que mira que yo tengo esta base religiosa? El Señor Jesucristo ha tumbado todas esas bases religiosas, pero ahora les va a mostrar cuál es la causa de que ellos no puedan aceptar sus palabras. El versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Saben por qué ustedes no pueden aceptar lo que yo les digo? Porque no tienen la capacidad de hacerlo. Esto es brutal. Esto que está haciendo Jesucristo es humillar la soberbia de aquellos que decían: no, espérate, yo analizo lo que vos decís. No lo acepto, porque no está conforme a mi base religiosa. El Señor Jesucristo empieza a tumbar esto y dice: ¿saben ustedes por qué no pueden aceptar mi lenguaje? Porque no tienen la capacidad de escuchar mi palabra.
Porque no tienen la capacidad de escuchar su palabra. Precisamente por el tema de la paternidad. Porque ni son hijos de Abraham, ni son hijos de Dios. Ahora ponte un momento en los zapatos de los judíos. Con el orgullo nacional judío. El orgullo que llamaba perros a los gentiles. El orgullo de aquellos que no se sentaban a la mesa con un gentil. Ponte en los zapatos del judío a un hombre que les está diciendo: ustedes no tienen la capacidad de aceptar mi mensaje por eso mismo, porque no tienen capacidad. Y ahora en el versículo 44 es la bomba. Y es una bomba a pesar de todo el contexto que se viene hablando, que es bien espinoso. Pero es una bomba porque los judíos jamás pensarían esto. Y yo te digo algo: allá afuera todo el mundo cree ser hijo de Dios. Todo el mundo cree ser hijo de Dios. Pero esta palabra que el Señor le va a dar a los judíos es la misma palabra real en torno a aquel que no ama al Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver qué es amar al Señor Jesucristo. En el versículo 44 dice: por fin, diciéndoles directamente de quiénes son hijos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hijos de Satanás. Hijos de Satanás. Ellos, creyéndose en una relación con Dios, siempre han estado en una relación con Satanás. Y eso se mostraba a través de ¿qué? De lo que hacían. Deseaban matar al enviado por Dios. Por eso el Señor Jesucristo relaciona esa característica de Satanás. Ha sido asesino desde el principio. Y ellos rechazaban la verdad de Dios. Y también el Señor lo relaciona con una característica de Satanás: es padre de mentira. Así que ustedes son hijos de Satanás. Y la muestra es que ustedes quieren asesinar al Señor y ustedes no aceptan su palabra. Y eso lo afirma y enfatiza en el versículo 45. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. El impedimento no era una cuestión intelectual. El impedimento era una cuestión moral. El impedimento no estaba aquí en el análisis judío. El impedimento era en torno a lo que ellos no eran. No tenían la capacidad de aceptar las palabras del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les va a comprobar que así es. Versículo 46. Hace una pregunta: ¿quién de ustedes me señala algún pecado? Esa es una pregunta racional. Alguien podría decir: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y de pronto hubo silencio, y los ojos del Señor Jesucristo se pasearon por todos esos judíos que no creían en Él. ¿Quién puede redarguirme de pecado? Y el silencio mostraba una verdad de las Escrituras: que Jesús es plenamente hombre, pero sin pecado, perfecto. Y dice: pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Una base, una muestra de la veracidad de la persona del Señor Jesucristo es que era perfecto y nadie podía señalar algún pecado en Él. Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Saben qué es lo maravilloso? Que el Señor Jesucristo les termina dando la respuesta de por qué no. Y este es el punto fulminante de este mensaje, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Ah, Señor! El orgullo humano de esos judíos, tratándose de levantar en soberbia, rechazando al Señor, el Señor les muestra que no podían hacerlo, porque no eran de Dios. No creen, porque no pueden. Y no pueden porque no son de Dios, son de Satanás. Muchas personas allá afuera se enorgullecen de su intelectualismo y ven a la fe cristiana como algo insulso, y para aquellos
pobres, que no tienen la capacidad de analizar las verdades que nuestros ojos y nuestra percepción entienden. Este mensaje es para ese tipo de personas. No pueden porque no tienen la capacidad. Saquemos 3 aplicaciones de estos puntos principales de esta confrontación con el Señor Jesucristo, con estos hombres, hasta donde vamos. El primero de todo, hijos de Dios. Hijos de Dios. Al igual que todos estos judíos, toda la raza humana está destituida de la gloria de Dios. Son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo se llega a ser hijo de Dios? Ya lo leímos en Juan capítulo 1, versículo 12. Volvamos allí. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Soy hijo de Dios porque creo en el Señor. Es verdad. Ahora, ¿por qué crees en el Señor? Si tú estás en una condición muerta, caída moralmente, incapacitado, ¿por qué tú crees en el Señor? Y el versículo 13 de Juan 1 lo responde. Los cuales, hablando de aquellos que creen en el Señor Jesús, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Creemos en Dios porque Dios nos ha dado esa capacidad. Vida espiritual. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, es una concesión, es un regalo, sino también que padezcáis por Él. Ahora, ¿a quiénes se les concede este privilegio? ¿A quiénes se les concede este privilegio? A sus escogidos. A Abraham, Sara. Las palabras de Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tendré de misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sabes cuál es la primera aplicación de este pasaje, del versículo 37 al 47 de Juan 8 que hemos estudiado? Que toda la gloria es para Dios. Que si tú amas al Señor Jesucristo es porque así le plació a Dios. Y es un regalo maravilloso para nosotros humillarnos día a día y darle gloria a Dios, porque nosotros amamos su palabra, entendemos su palabra, aceptamos su palabra y nos humillamos ante Él. Así que la primera aplicación es la primera aplicación de toda la verdad que surja en las Escrituras. Toda la gloria es para Dios. Una segunda aplicación que tenemos que sacar de este pasaje del versículo 37 al 47 es que entendamos algo. Las palabras del Señor Jesucristo son muy duras. ¿Sí captaste lo duras que eran para esas personas? La segunda aplicación es que nosotros tenemos que entender la necesidad de que las personas conozcan lo que la Biblia dice de ellos. Cuando hablo de ellos, hablo de aquellos que no han nacido de nuevo. La segunda aplicación es la necesidad que tienen las personas allá afuera de que conozcan qué dice la Biblia. Eso es lo que tú tienes que mostrar. ¿Qué dice la Biblia en torno a ellos? Lo que dice la Biblia es que todo hombre nacido, sea tu abuelito, tu abuelita, aquel padre que tú tanto amas, aquella madre que tú tanto amas, aquel hijo o aquella hija que tú tanto amas, aquel buen vecino que tú tienes al lado,
Todo hombre que no ama a la persona del Señor Jesucristo, que no entiende quién es Él y cuál es su mensaje, es un hijo de Satanás, reservado para la ira de Dios, condenado. Toda base de seguridad religiosa falsa, es decir, cualquiera que no sea la persona del Señor Jesucristo, tiene solo un camino: la perdición eterna. La perdición eterna. Los mensajes livianos, los mensajes motivacionales, aquel mensaje que demuestra cuánto te ama Dios a ti por lo maravilloso que tú eres, aquel mensaje que hace que las personas esbocen una sonrisa y salgan felices del lugar donde se congregan, son unos mensajes de total tristeza y de total falta de misericordia, porque no les está presentando la verdad del Evangelio. ¿Tú crees que las palabras del Señor Jesucristo eran de amor, de misericordia? Claro que sí, porque les movía el piso de las seguridades religiosas que ellos tenían. Así que este tipo de mensajes livianos, light, no son mensajes de amor, son mensajes que esconden la verdad del Evangelio. Hoy en día nosotros no tenemos bases religiosas como ser descendientes de Abraham, pero muchas personas sí colocan su base religiosa en pertenecer a una denominación, como la iglesia romana. Muchas personas, tu buen vecino, tu abuelita que tanto amas, tu hijo, tu hermano, tu esposo, tu esposa, muchas personas tienen colocada su base de fe en pertenecer a una institución. Ese camino es la perdición, es el infierno. Es necesario que las personas conozcan lo que dice la Escritura en torno a su realidad. Son hijos de Satanás, tan fuerte como fue esa expresión para estos judíos que la escuchaban. Las personas, si tú haces una encuesta aquí en Cali, si tú le preguntas a una persona si se cree un hijo o una hija de Dios, el 99.9% va a decir que sí. ¿Sabes qué? Pero de ese 99%, muy pocos conocerán a la persona del Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de haber escuchado de Él. Y no estoy hablando de participar en rituales en torno a Él. Estoy hablando de conocer quién es Él y cuál es el significado de su obra. Tú te sorprenderías que muchas personas, cuando tú le dices Jesucristo es Dios hecho hombre, católicos de muchos años, abren unos ojos así. Jesús hecho hombre, eso es una herejía. Yo tenía una compañera de trabajo muy amada, católica, rezandera, con escapulario, y yo la amaba, pero yo le dije, ¿tú sabes que Jesucristo es hecho hombre? Dios hecho hombre. Y entonces ustedes, ¿por qué le llaman a María Madre de Dios? Ni siquiera tienen la capacidad de analizar lo que ellos mismos expresan. Así que te sorprenderías que muchas veces personas sí han escuchado de Jesús, pero no saben quién es la persona del Señor Jesucristo, y mucho menos saben el significado de su obra expiatoria. Tú le preguntas a alguien, ¿crees que el Señor Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida? ¿Tú crees que todas las personas responden? Sí. Ahora, tú les dices, ¿tú crees que eres un pecador miserable, hijo de Satanás, destituido de la gloria de Dios, condenado eternamente al infierno? ¿Sabes qué van a decir las personas? No, exactamente lo mismo que estos hombres hicieron, estos mismos judíos. No se rían, que eso me causa a mí como preocupación, porque la verdad del Evangelio es precisamente esta. El Evangelio jamás serían buenas noticias si las personas no entienden su condición. Jesucristo jamás sería la persona más maravillosa del universo si las personas no entienden su miserable condición. No llores a tu abuelo cuando muera. Predícale de Jesús, predícale el Evangelio, que si es un escogido de Dios, recibirá la preciosa vida eterna. Y un tercer aspecto que tenemos que sacar en torno a estos versículos que hemos estudiado es cuál fue la intención del apóstol Juan al escribirlo. Porque a veces se nos olvida que los evangelios no son biografías. Los evangelios no son biografías de un personaje histórico.
Los evangelios son escritos intencionados. Hay una intención. Acordémonos que Juan ya nos ha mostrado la intención. Todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que se ha escrito aquí tiene el propósito que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es la intención de Juan? ¿Es exhortativa o es indicativa? ¿Cuál fue la intención del Señor Jesús en esta confrontación con estos judíos? ¿Era exhortarlos o indicarles? Sin lugar a dudas es indicativa. Indicativa de por qué no creían en Él. Pero al ser indicativa se convierte en exhortativa. Porque, como he repetido una y otra vez, les quita el piso de su base religiosa. Todos teníamos aquí una base religiosa. Todos creíamos que éramos salvos porque éramos buena gente. Yo no he matado a nadie. El mismo punto que sacamos. Antes decíamos, yo no he matado a un cura, yo no he matado a nadie, yo no he robado. Se me sale un madrazo, se me sale una mala mirada por allí a veces, una mala intención, pero eso Dios lo entiende. Cuando conocemos al Dios Santo de las Escrituras nos vemos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos de un Salvador. Todos teníamos aquí una base religiosa. Y el Señor Jesucristo en su amor la quitó. Así que al ser indicativo también es exhortativo. Mis hermanos, nuestro papel es ser embajadores del Evangelio. ¿Sabes qué hace un embajador? Un embajador no lleva un mensaje propio. Lleva un mensaje que no es de él. Yo no tengo que matizar el mensaje. Eso es lo que quiero que se entiendan esta mañana. Yo no tengo que suavizar el mensaje. El Señor Jesucristo no suavizó el mensaje. El Señor Jesucristo destronó, derribó cualquier aspecto de base falsa religiosa. Porque cualquier aspecto de base religiosa falsa conduce a la perdición eterna. No cambiemos, no diluyamos el mensaje escritural. No es nuestro. Cumplamos nuestro deber. No analicemos nuestro resultado por bases numéricas. No depende de nosotros. Depende de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén.